Hola ingeniero, muy buenas. En este vídeo vamos a dar los principales trucos, los principales consejos para pasar las pruebas físicas de la oposición. Date cuenta que las pruebas físicas es el único examen en el que conocemos las preguntas y las respuestas, ¿vale? Con lo cual no debería ser un examen problemático. La realidad es que casi todos los años, o todos los años, en torno al 15-20% de las personas que se enfrentan a las pruebas físicas son eliminados. La mayoría de los casos no son eliminados por no pasar las marcas que nos piden, sino por cometer una serie de errores que es en lo que vamos a hacer incidencia hoy para evitar, para tratar de evitar esta serie de problemas o de errores. Lo primero, un poquito de normativa. En la propia convocatoria nos dice la normativa que regula las pruebas físicas, por si lo queréis echar un vistazo, pero bueno, no merece mucho la pena perder el tiempo en esto. Las pruebas físicas se engloban dentro de lo que denominamos pruebas de actitud psicofísica, que vienen en el apartado 2, donde te describen las pruebas. Y un tema que sí que es importante es que la calificación que se puede obtener es apto o no apto. Esto quiere decir que no puntúan. Por hacer el kilómetro más rápido o por hacer más flexiones, no nos van a dar más puntuación, con lo cual tenemos que pasar las marcas que nos piden de una manera relativamente sobrada para evitar contratiempos en ese día, pero obviamente sin forzar más de la cuenta en las primeras pruebas, ya que tendremos que aguantar hasta la última. Importante también, eso es una novedad en los últimos años, que los aspirantes que participan en más de un proceso selectivo te hacen las pruebas físicas y las pruebas médicas en el primero de los procesos. Si alguno estáis para complemento y para carrera, o habéis optado por tropa y cuerpo de ingenieros o cualquier otro proceso selectivo, no vais a tener que repetir las pruebas físicas y el reconocimiento médico en cada uno de los procesos en los que vais. Lo digo sobre todo a efectos de calendario. Los que sois de fuera, pues ya podéis ir organizando calendario porque no vais a tener que volver tantas veces como procesos hagáis. Primero haremos el reconocimiento médico y una vez que tengamos el resultado como apto en el médico, podremos hacer las físicas. No nos van a dejar hacer las pruebas físicas si no somos aptos en el reconocimiento médico. Esto es por seguridad simplemente. Ahora ya sí, metiéndonos en las pruebas, sabéis que son 6. Potencia de tren inferior, que es salto de altura, potencia de tren superior, flexiones de suelo. Ahora vamos a ir hablando de cada una de ellas con los consejitos que os quiero dar de cada una de ellas. Tercero, velocidad, que son 50 metros en carrera lisa, en 50 metros lisas. Resistencia, que es 1 kilómetro. Soltura acuática, 50 metros. Y circuito de agilidad. Empezamos por potencia de tren inferior. Un tema importante de la normativa también. Nos dicen que si tenemos una circunstancia debidamente justificada, ellos llaman una enfermedad banal, una lesión fortuita. ¿Esto qué es? Esto es independientemente de todo esto que voy a decir, independientemente de temas de maternidad o embarazos, ¿vale? Tenemos una torcedura de tobillo o de muñeca o de hombro que nos impide hacer las flexiones o que nos impida hacer la carrera continua y tal. Podemos solicitar al presidente del órgano de selección antes de empezar, debemos ir el día de las pruebas físicas y antes de empezar las pruebas físicas podemos solicitar el pasar a la tanda de incidencias. Esto es que se nos repitan las pruebas físicas con un intervalo de tiempo más o menos de 13-14 días. Dos temas importantes. Lo primero, esto es para cuando no podemos hacer las pruebas físicas. O sea, yo os diría que solicitéis tanda de incidencias si realmente no puedes de ninguna de las maneras hacer las pruebas físicas. Si hoy, o sea, ayer pisé mal y me duele un poco el tobillo, si hoy he pasado mala noche por los nervios y tengo el estómago un poco descompuesto y estoy mal del estómago o con ganas de vomitar o con algún tema de este tipo, si puedo hacer las pruebas físicas, las hago hoy. No sería la primera vez, hemos tenido ya más ocasiones, alumnos que han tenido el caso de que hoy pues tenía una pequeña torcedura o me encontraba mal del estómago y he preferido dejarlo para dentro de 2 semanas. Y dentro de 2 semanas lo que tengo es pues, una pierna rota o una lesión más grave o una enfermedad bastante peor o un problema peor que no puedo hacer las pruebas de ninguna de las maneras. Entonces, punto uno, esto no es que eliges un día u otro. Esto es que si las puedes hacer hoy, indudablemente las hagamos hoy. Y punto dos, muy importante también, podemos solicitar pasar a tanda de incidencias antes de empezar la primera de las pruebas. Una vez que hayas empezado la primera de las pruebas, si te torces un tobillo, si te tropiezas, te caes, si te haces una herida, si te encuentras mareado, si te encuentras mal por el motivo que sea, no existe esta posibilidad. Si no terminamos
alguna de las pruebas o no las superamos, se considerará que nos eliminarán del proceso selectivo, etcétera. Yo que recomiendo en la mochila que llevemos llevar un bote de reflex, incluso bueno, se puede llevar ya al que quiera ser un poco más previsor alguna gasa o incluso agua oxigenada por si te tropiezas en los 50 metros y te levantas tras una herida, pero vamos, sobre todo imprescindible reflex. Es un analgésico que todos conocemos, muy rápido, de acción rápida, que si en un momento dado te torces un tobillo, pues te hinchas a reflex y mañana o pasado será otro día y ya veremos a ver qué pasa y si tienes que ir a un masajista o si tienes la lesión que tengas. Pero a priori hoy terminan las pruebas, porque una vez que las pruebas hayan dado comienzo, si no se terminan, se considera eliminado del proceso de selección, ¿vale? Esto es muy importante, ¿vale? Importante. Potencia tren inferior es simplemente salto de altura. Nos pondrán, como veis en el esquema, en el dibujo, al lado de la pared, de lateral contra la pared. Tenemos que elevar los dos brazos. Importante, elevar los dos brazos, los dos hombros a la misma altura. ¿Vale? Yo lo digo siempre, el tribunal, su trabajo es pasar estas pruebas no solamente para los procesos de acceso, sino a los militares, a todo tipo de procesos, etcétera. Entonces, el más mínimo intento de mentir o de engañar se nota mucho. Son gente que tiene el ojo muy acostumbrado a hacer esto todos los días. Entonces, los hombros lo más horizontales que podamos. Como veis en la imagen de la izquierda, si tú intentas marcar un poquito más bajo y dejar el codo más doblado o los hombros más inclinados, indudablemente se va a notar. Por intentarlo no te van a declarar no apto, pero ya estás poniendo al tribunal sobre aviso de tus intenciones. Entonces vamos a ir lo más limpio posible, a hacer las cosas lo mejor posible. Nos piden 29 centímetros mujeres, 33 centímetros hombres. O sea, no es una marca que tampoco vayamos a estar en principio muy ajustados. ¿Vale? Hombros en horizontal. Pies juntos. También igual. Por una parte pies juntos y por otra parte lo que os voy a decir en la siguiente diapositiva. Se puede tomar impulso. Lo que nos dice la normativa es que no se contará como un intento hasta que no levantes uno de los dos pies totalmente del suelo, con lo cual tú puedes hacer lo que decimos nosotros, hacer el muelle, dar como pequeños saltitos, manteniendo las punteras, dar pequeños saltitos, no suele valer para nada esos pequeños saltitos, y sí que puede ser que la apreciación del tribunal en ese momento considere que tú has levantado un pie completamente del suelo, medio milímetro, un milímetro, y te lo cuente como un intento nulo. En el momento que hagas eso dos veces son dos intentos nulos y estás fuera. Con lo cual, volvemos a lo mismo. Te puedes agachar, flexionar las rodillas, flexionar la cadera, todo lo que quieras para agacharte y saltar, pero lo ideal es hacerlo del tirón. Nada de pequeños balanceos, ni pequeños saltitos, ni nada. Te dan dos intentos con un descanso intermedio y se mida la marca superior. Si en el primer intento haces los 33 o los 29, por norma general no hace falta un segundo intento porque, como decía al principio, es apto o no apto. Da igual que hagas 35, que 38, que 40. Segunda prueba, potencia tren superior. Muy importante lo que yo llamo tomar la posición. Antes de empezar la prueba, te va a decir el tribunal, póngase en posición. En posición que es que te tumbes en el suelo, que pongas, como veis en la imagen de la izquierda, las manos a la altura de los hombros. O sea, la mano puede estar girada tanto como queramos, con los dedos hacia adentro, con los dedos más hacia afuera, con los dedos... La posición más cómoda es los dedos más o menos mirando hacia adelante. Más o menos girada, lo que nos resulte más cómodo, pero con los dedos mirando hacia adelante. Te voy a decir que las manos tienen que estar a la altura de los hombros, con lo cual deberás meterlo a la altura de los hombros. Obviamente, cuanto más abramos las manos, más cómodo va a ser. Os vuelvo a decir lo mismo. Podemos dejarlo a la altura de los hombros ligeramente, un poquito más dentro, un poquito más fuera. Podemos intentar sacarlo lo más posible y nos llamarán la atención. Entonces, siempre hay que estar un ten con ten, obviamente para evitar que nos llamen la atención y empezar ya de mala manera. Punto 1, las manos debajo de los hombros. Punto 2, la barbilla y la esponjita, la almohadilla que ellos te ponen. Como veis en la imagen de la derecha, tendremos que tocar siempre con la barbilla, no con la nariz, ni rozar, ni con la frente y tal, con la barbilla. Con lo cual, es muy importante que la esponjilla nos quede a la altura, nos la podemos colocar o podemos colocarnos nosotros más arriba, más abajo, o colocar la almohadilla a la altura idónea para que mirando ligeramente hacia el frente, la almohadilla nos quede a la altura de la barbilla. Si nos la metemos más hacia el pecho,
nos costará llegar porque tendremos una posición bastante rara, incluso con la nariz llegaremos antes y con la barbilla tendremos que hacer una posición rara y si la ponemos más adelantada, pues exactamente igual, tendremos que alargar el cuello para poder llegar, con lo cual al final será problemático en cada una de las flexiones que hagamos. Una vez tomada la posición, importante, las flexiones, los brazos deben estar perpendiculares al suelo, como vemos en la imagen, y nuestro cuerpo debe estar totalmente recto. O sea, desde el tobillo, las piernas, cadera, cintura, los hombros, la cabeza, totalmente recto. Ni podemos la pelvis subirla haciendo un ángulo, ni podemos bajarla. Igualmente, tocaremos con la barbilla estando totalmente rectos en posición horizontal. Es decir, el cuello no lo podemos flexionar hacia abajo con la idea de tocar con la barbilla dejando el cuerpo más elevado. ¿Vale? Nos dejan hacer una parada en posición inicial. En la posición inicial es la que estáis viendo en la imagen. Entonces tú puedes hacer, para hombres nos piden 9, para mujeres 7. Tú puedes hacer 4 o 5 flexiones, parar en esa posición que estáis viendo en la imagen y hacer el resto. Sinceramente no os lo recomiendo, o sea, salvo que no te quede más remedio y que te quede una o dos flexiones. Si tú haces una parada es porque ya estás muy apretado. Por lo más general nadie hace una parada porque le apetece. Y si ya estás muy apretado y además te estás 5 o 10 segundos en esa posición, difícilmente vayas a hacer una o dos flexiones más. Entonces, si vas por la 7, siendo hombre, si vas por la 7 y te quedan dos y te estás pensando si hacer una parada, aguanta como puedas y haz las dos que te quedan, porque si haces una parada seguramente ya las dos que te quedan va a ser complicado. Por norma general el tribunal te va contando 1, 2, 3. Si haces nulas, te dirán nula. Por norma general también, eso ya depende del criterio del tribunal y de la persona que nos toque, cuando nos dicen nula suelen tener la buena fe, la buena intención de decirnos por qué, porque si no muchas veces a lo mejor no sabemos ni por qué estamos haciendo flexiones nulas. Entonces dicen nula, toque con la barbilla, porque a lo mejor estás rozando pero no estás tocando bien. Nula, baje la pelvis, suba la pelvis, póngase recto. Nula. Entonces lo mismo, si intentamos desde la primera hacerlas todas bien, al final una flexión nula nos desgasta lo mismo que una bien hecha, pero no nos cuenta. Entonces, recto desde el primer momento, bajando bien, marcando bien la posición abajo, que se note bien que hemos tocado, y otra vez para arriba. Lo mismo, nos piden 9, nos piden 7, tampoco no son oposiciones de bombero. Igual te dejan 2 intentos con descanso. En muchas ocasiones, si el instructor, si el tribunal te va diciendo nula, 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 él mismo te va a decir párese, párese. Vamos a dejarlo para el segundo intento. Le voy a explicar a usted qué problema está teniendo para no dejarte desgastarte en hacer 15 o 20 flexiones nulas cuando las estás haciendo todas mal. Entonces, por lo general, como tienes 2 intentos, va a ser el tribunal, o bien tú te paras y dices quiero ir al segundo intento, o bien el tribunal te va a decir párese, le voy a explicar cómo lo tiene que hacer porque no lo está haciendo bien, y después iremos al segundo intento. Igual, con un descanso entre medias para que puedas reponerte. Tercera prueba, velocidad. Aquí vamos a hablar en la misma diapositiva de velocidad y resistencia, porque bueno, aquí no hay mucho que hablar. Velocidad, el miembro del tribunal que nos examine se pondrá al final de los 50 metros. En todas las pruebas tienes 2 voces, te dirán listos ya, no se dice preparados, listos ya, dicen listos ya, y por lo general con un segundo de entre medias. O sea, listos, 1, ya. Los 50 metros, la salida es determinante. La salida es determinante si tardamos mucho en salir y es determinante si nos adelantamos. Tienes 2 intentos también, cada una con una posibilidad de salida nula en cada intento, con lo cual estamos hablando de que tienes 4 intentos. Imagínate que hacemos una primera salida nula, que está permitida, hacemos una segunda salida nula, ya hemos consumido un intento, nos vamos al segundo intento y en el segundo hacemos una salida nula, que ya estaríamos en la tercera vez que lo intentamos, y una cuarta ocasión, con lo cual tienes 4 opciones para hacerlo mal. Nos vale más ajustar. Lo mismo, listos, ya. Cuando suena el ya tengo que salir corriendo. Pero vamos a intentar no hacer salidas nulas porque esta es una de las pruebas en las que cae mucha gente por los nervios, por la inseguridad, porque en ese momento tienes la adrenalina a tope y en cuanto el instructor baja la mano, para que no sea solamente auditivo, como veis en las imágenes, listos, te pondrá el brazo recto hacia arriba y ya en horizontal a la derecha.
Entonces tienes la parte auditiva y tienes también la visión de bajar el brazo. Cuando escuchas el ya, es cuando tienes que salir. Resistencia, 1 kilómetro. Es una pista de 400 metros, con lo cual tienes dos vueltas y media. ¿Vale? Por norma general suele ser la de 400 metros y no creo que lo cambien. Tienes 2 vueltas y media. Te permiten una salida nula. Aquí sí que hacer salidas nulas aquí no tiene tampoco ningún sentido porque tenemos tiempo de sobra. Un solo intento por lo mismo, porque si no haces ahora el kilómetro en 4:30 o en 5:10, dentro de 15 minutos tampoco lo vas a hacer. Ojo, no puntúa el tiempo, lo digo siempre. Hombres, 4:30, bueno, pues deberíamos hacerlo por debajo de los 4 de una manera sobrada, para que ese día lo mismo, si a la salida te torces el tobillo y lo tienes que hacer medio cojeando, pues que tengas medio minuto para poder seguir. Hay gente que les ves que van intentando picarse a ver quién, quién llega antes, quién no. Bueno, todavía te quedan algunas pruebas después, con lo cual tú vas con tu reloj y lo suyo es hacerlo dentro del tiempo de una manera sobrada, pero tampoco desgastarse más de la cuenta. 5, soltura acuática. Es una pregunta que me hacéis siempre, ¿desde dónde se sale? Pues la piscina es esta que veis a la izquierda. Te pueden decir las dos cosas, o que todo el mundo se suba al podio y sale desde arriba, o todo el mundo en el borde y se sale desde el borde. Siempre es desde fuera de la piscina, ¿vale? Nunca vas a estar ya dentro de la piscina. Lo digo también siempre, el que sepa tirarse de cabeza y tirarse bien y tal, es una piscina de 25 metros, si tú sabes tirarte de cabeza bien, con la primera brazada llegaba a la mitad de la piscina. Si no sabes tirarte bien de cabeza, no es el mejor día para aprender, ni para intentarlo. Te tiras como buenamente puedas, te tiras en bomba, te tiras como quieras, pero no es un buen día para hacer pruebas ni para hacer intentos de cosas nuevas. Entonces, te tiras como quieras, echas a nadar. Está permitido, me preguntáis siempre, está permitido gafas, gorro, protectores para los oídos, que hay gente que tiene luego problemas a lo mejor con el agua de la piscina, con tema de otitis y tal, protectores para la nariz también, lo que estamos viendo en esta imagen, ¿no? Obviamente no está, vale, no sería necesario ni decirlo, pero no está permitido ningún elemento que ayude a la natación. O sea, las gafas es una protección, los tapones de la nariz, de las orejas son, de los oídos son protección, nada que ayude a la natación. Obviamente a nadie se le ocurriría, yo creo, ir con unas aletas, pero bueno, la normativa hay que indicarlo porque si no, esa opción existiría. Importante también, piscina de 25 metros, hay que llegar al final y dar la vuelta. Como veis en la imagen, llegar al final y dar la vuelta es llegar al final, tocar, se puede tocar con cualquier parte del cuerpo, lo cual quiere decir que puedes tocar. Yo tocaría con la mano y cuando me dé la vuelta me impulso con los pies, te puedes impulsar a la vuelta sin ningún problema, pero no te puedes apoyar. La imagen de la izquierda eliminado. Sería eliminado. Repito, la imagen de la izquierda estaría eliminado. Aquí solo hay un intento. El hacer ese gesto que está haciendo el nadador en la izquierda no nos va a suponer nada, pero el tribunal que está ahí te va a dar por eliminado porque él considera que no has tocado, sino que te has ayudado o que te has apoyado en la pared. Entonces, tenemos que ir muy pendientes de cuando estemos llegando a la pared, porque puede ser que en la misma brazada que estamos haciendo, si vamos mirando hacia abajo, en la misma brazada echemos la mano arriba del borde, pues tenemos un problema. Entonces tenemos que ir pendientes de cuando estamos llegando al final, ir levantando la cabeza, ir haciéndonos una idea, y cuando lleguemos al final, simplemente tocar. Ya os digo, se puede dar la vuelta. El que sepa dar la vuelta dando una voltereta hacia abajo, pues perfecto. Si no sabes, pues lo mismo, no es un buen día para ensayar, pero puedes dar la vuelta y tocar con los pies, impulsarte, etcétera. Lo mismo digo con la corchera. Si vamos nadando, oye, vas nadando y rozas la corchera con el codo, pues no pasa nada. Si vas nadando mirando hacia abajo, te desvías un poco de tu dirección y en vez de rozar la corchera, lo que haces es, al echar la brazada, quedarte enganchado, digamos, por encima de la corchera, el tribunal va a entender que es que tú has tenido un problema de respiración, que no eras capaz de seguir y que te estás sujetando para coger aliento. No, si es que yo solamente he echado la brazada y he tocado la corchera y me he quedado enganchado. Sí, sí, lo que usted quiera, pero usted se ha quedado efectivamente sujetándose a la corchera, con lo cual, lo mismo, hombres 1 minuto 22, mujeres 1 minuto 35, tenemos en principio tiempo más que de sobra para ir mirando, ir concentrados en lo que estamos haciendo. Tampoco hace falta ir a toda la velocidad, el estilo es libre, tampoco hace falta ni mariposa, ni crawl, ni tal. Prácticamente nadando a perrito se podría ir y hacerlo en tiempo, con lo cual
Podemos ir perfectamente mirando a nuestro alrededor, mirando no chocarnos con la corchera, mirando que ya al final marcamos bien que hemos tocado, damos la vuelta y nos apoyamos, etcétera, etcétera, para no tener ningún problema con el tribunal. Sobre todo, además, esta prueba, lo que os decía, tienes un solo intento. Con lo cual, aquí, si cuando llegas a tu posición inicial te dicen que eres no apto, has perdido un año de trabajo, de estudio y de dedicación. El circuito de agilidad también es uno de los que más problemas nos generan. Hay que darse cuenta, lo primero, que hombres tenemos 16 segundos, mujeres 19, con lo cual da tiempo para hacerlo andando, trotando, ¿vale? Aquí nos genera dos problemas. Vamos a ver, el primero es el modificar el recorrido marcado. Luego veremos el segundo. Como os digo, tenemos tiempo de sobra. Modificar el recorrido marcado se considera que hemos modificado el recorrido cuando hemos rebasado un obstáculo de una manera incorrecta. Eso quiere decirse que mientras que yo no rebase ningún obstáculo, me puedo parar en mitad del circuito, parar, pensar un momento, rehacer el circuito, he venido por aquí, tengo que salir por el otro lado, tengo que darme la vuelta mientras que no rebase ningún obstáculo. Si rebaso un obstáculo, ya será el propio tribunal el que me diga nulo. ¿Por qué? Porque ha rebasado usted el cono por fuera y lo tenía que haber rebasado por dentro, o por la valla la ha pasado usted por el exterior y la tenía que haber pasado por el interior, etcétera. Nosotros siempre damos una regla mnemotécnica que es, primero, siempre tenemos que ir atravesando el circuito. ¿Vale? Cuando salimos de un obstáculo siempre tenemos que entrecruzarnos con el circuito. Eso es un poco más ambiguo, pero bueno. Y la regla mnemotécnica que decimos es, los conos siempre se cogen con la mano derecha, como veis en la imagen, mientras que las vallas siempre con la mano izquierda. Con lo cual, si tú sales de un obstáculo, punto primero, tendremos que ir hacia el circuito. Digamos, nunca vamos a pasar el circuito bordeando los obstáculos, siempre tenemos que ir hacia el circuito, por decirlo de una manera, pero lo más importante es que si vamos a pasar una valla, tenemos que cogerla con la mano izquierda. La mano derecha nos la guardamos en el bolsillo, nos la echamos a la espalda y la cogemos con la mano izquierda. Lo mismo, si el siguiente es obstáculo, siempre vamos alternando valla cono, valla cono. Entonces, si el siguiente obstáculo es un cono, tendremos siempre que pensar en cómo lo cogeríamos con la mano derecha, ¿vale? Ese es el principal, uno de los problemas que nos da esta prueba. El segundo problema de este circuito es derribar obstáculos. Por norma general, los conos no se derriban porque con el tiempo que tenemos no hace falta que vayamos tan rápido como para darle una patada a un cono. Y las vallas siempre nos preocupa más en la última, en la que tenemos que pasar por arriba, tenemos que saltar, pero la realidad es que solemos tirar bastante más las que pasamos por debajo. ¿Por qué? Porque nos levantamos antes de tiempo. Podemos rozar los obstáculos, podemos rozar la valla, pero la valla no puede ir al suelo. Entonces, lo mismo, merece la pena seguir agachado un medio metro más y levantarnos, ya que tenemos tiempo de sobra, levantarnos tranquilamente, que intentar, como veis en el dibujo, levantarte antes de tiempo y llevarte la valla puesta. Este es uno de los motivos de expulsión bastante importantes. Tenemos también dos intentos con un descanso entre medias, pero lo ideal, teniendo 16-19 segundos, es hacerlo a la primera sin problemas. Aquellas personas que son de menor estatura y que saltar los 72 centímetros de la valla lo ven más complicado o lo tienen menos entrenado, la valla la puedes saltar primero una pierna, luego la otra, tenemos tiempo de sobra, no hace falta saltar con los dos pies a la vez, ni saltar la valla a la vez, entonces podemos llegar hasta la valla, quedarnos parados delante y pasar una pierna primero y luego la otra. Como decía, se puede tocar la valla, lo que no se puede es derribar. Entonces, si tú piensas que vas a derribar la valla intentando saltarla, te pones al lado, pasas una pierna, pasas la otra, sin sujetar la valla ni sin tocarla, sin nada, y listo. Ya por último me preguntáis siempre el tema del orden, porque las pruebas no se hacen en el orden en el que vienen en el boletín, se suelen hacer de otra manera. Entonces, según lleguéis, se os va a distribuir por grupos y cada uno de los grupos irán haciendo en diferente orden, pero primero un grupo de pruebas que son esas tres que vienen esas tres que vienen al inicio. Tren inferior, tren superior y agilidad. ¿Vale? Estas tres pruebas por lo general las haremos al principio, en el orden que sea, porque ya depende del grupo en el que estés. Habrá grupo 1, grupo 2, grupo 3, pues grupo 1 empezarán por tren inferior, grupo 2 empezarán por tren superior, grupo 3 por agilidad y se irán intercambiando hasta que todo el mundo haya hecho esas tres pruebas. Por norma general, luego
Después irá todo el mundo a hacer las pruebas de velocidad, que se hacen pues, de 3 en 3 o de 5 en 5, depende de las calles que se quieran utilizar, o incluso en 2 zonas de la pista de atletismo, 3 a un lado, 3 a otro, pues se irán haciendo las de velocidad. Cuando todo el mundo haya hecho la de velocidad, la de 50 metros, se hará la de resistencia, que se suele hacer en tanda única, depende del número de opositores que haya, o se hace en tanda única o se hacen 2 tandas, unos esperan mientras que lo hacen los primeros y ahí luego a la inversa. Y por último, una vez que todo el mundo haya terminado el kilómetro, se hará la de soltura acuática. ¿Vale? Ya es la última para que después de esto ya te puedas duchar y se terminen las pruebas. Lo mismo, soltura acuática se irá nombrando en grupos creo que son 10 calles lo que tiene la piscina, o en grupos de 10 o en grupos de 6. Se va saliendo, las haces, te metes a la piscina, la haces, sales y ahí el tribunal te va diciendo si has tenido algún problema en la piscina, etcétera, y de esa manera se terminan las pruebas. Lo dicho, no son pruebas complicadas, no son marcas muy duras, hay que ir muy concienciado de que son pruebas que se suspenden y son pruebas que se declaran no aptos, entonces ir muy concienciado de lo que tenemos que hacer y de hacerlo bien, sin ninguna complicación, hacerlo bien. ¿Vale? Mucho ánimo y cualquier cosa ya sabéis por el WhatsApp, cualquier duda que tengáis por el WhatsApp vamos hablando. Un saludo.